6 de la mañana, 46 minutos. Regresamos con la noticia del día. El cambio en el gabinete ministerial, los 7 ministros que salieron, los 7 que llegan. Y queremos saludar al ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, bienvenido a RCN Radio. Buen día. Buenos días, un gusto saludarlos. Muchas gracias por llamarme. Bueno, estos cambios se producen por lo que sucedió con los partidos políticos después de que el presidente Gustavo Petro la noche de antier decretara el fin de la coalición política de gobierno. Le pregunto, doctor Fajardo, sin gobernabilidad, ¿tiene o no tiene gobernabilidad el presidente Gustavo Petro? Sin las mayorías en el Congreso, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a poder lograr lo que tiene en mente? Está por verse, pero yo lo que veo aquí son varias cosas y las voy a enunciar rápidamente. En primera instancia, el presidente escogió una persona que representaba y que se asocia con la palabra cambio, escogió hacer la política en los términos de la política tradicional, con negociaciones, mermeladas, una cantidad de asociación con el mundo del clientelismo, un mundo de la corrupción con el que se ha venido ignorando, y lo que ha ocurrido es que se estrelló por un camino que no significaba cambio y que pues ahora estamos viendo las consecuencias de ese enfrentamiento. Yo creo que este nuevo gabinete es la expresión de ese choque, de ese fracaso en términos políticos y pasa a una etapa diferente que es la que tiene que ver con, para mí, un incremento en la polarización de nuestro país. El presidente, en ese discurso de Zarzal, yo creo que es muy importante lo que pasó allá, porque después de ese discurso fue que se tomaron todas estas medidas, pero lo dijo con claridad. Entonces, pues se enfrentó a los partidos políticos tradicionales con los que había negociado y estaba negociando, y seguramente van a tratar de negociar uno por uno a personas de esos partidos que no tienen ningún sentido ideológico, que están en el marco del clientelismo y que la famosa expresión mermelada pues es la que los motiva para su acción política. Pero al mismo tiempo, pues descalificó a las personas que estaban en el gabinete, dijo que necesitaba gente que estuviera comprometida de verdad con el pueblo, que trabajara las 24 horas, etcétera. Y entonces, pues crea unas condiciones en las cuales se va a radicalizar, donde se rompe esta coalición, más radicalización, mayor polarización, y va a enfrentar dos circunstancias, a mi modo de ver, que tienen que ver con lo que va a hacer el gobierno. Una cosa es cuando candidato se promete una gran cantidad de cosas y se conecta con la gente que tiene necesidades y que está con malestar y efectivamente se ve representada por un candidato que les dice unas palabras, pero ahora tiene que cumplir. Entonces, pues el discurso es importante, la capacidad que tiene el presidente en su retórica, pues es reconocida, pero ahora a esas mismas personas pues se les tiene que cumplir y no se les ha cumplido y no se y probablemente va a tener muchas dificultades para cumplir muchas de las cosas que se prometieron porque eran imposibles o porque sus equipos no han tenido la capacidad para hacerlo. Entonces va a tener que empezar a buscar otro tipo de disculpas y es a decir quiénes son los enemigos y empezar a radicalizarse, polarizarse para decir yo no lo logro, pero por razones de los partidos políticos tradicionales, incluso descalificar a las personas que han trabajado con él, y eso nos va a llevar a una polarización. Eso es lo que yo veo. Y Claro. vamos a otra etapa muy diferente, difícil de manejar, porque además, cuando usted empieza, algo que no se menciona casi en medio de todo esto, por supuesto, estamos en una discusión política, pero imagínese lo que va pasando en todos esos ministerios con toda esa cantidad de cambios, la organización, porque es que los ministerios tienen que ser los que terminan eventualmente organizando y ejecutando las propuestas, cambia los equipos, cambia las personas, una desorganización muy grande que le va a hacer cada vez más difícil cumplir con lo que dijo. Doctor Fajardo, sobre estos cambios de ayer queríamos preguntarle inicialmente por uno que es muy importante, que es el del Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda pues es la persona que maneja la chequera de este país. José Antonio Ocampo, el ministro saliente, era considerado el polo a tierra del gobierno, un hombre respetado, profesor de la Universidad de Columbia y demás. Pero ahora Ocampo sale, sorpresivamente sin duda, y el presidente Petro nombra a Ricardo Bonilla, un economista también muy conocido, que estudió en la Universidad Nacional, que ha sido profesor, que acompañó a Petro cuando era alcalde en el gabinete de la capital de la República. ¿A usted le parece que hay tranquilidad en los mercados internacionales, que hay tranquilidad para los colombianos con el nombramiento de Ricardo Bonilla, en el sentido de que él puede mantener las políticas económicas de una manera estable? Pues ese es el gran
Interrogante, Juan Carlos. Yo creo, y quiero empezar por destacar lo que significó José Antonio Campo. Para mí una persona ejemplar en el sentido de lo público, la mezcla de experiencia, rigor académico, capacidad de tramitar las diferencias y sin duda fue una persona muy, pero muy importante él con su equipo para el gobierno de Gustavo Petro. Yo, de lo que conozco de Ricardo Bonilla, yo creo que es una persona seria, respetable, o sea, yo creo que no es una locura, ni mucho menos. Por supuesto, pues la trayectoria del uno y del otro pues son muy diferentes y el gran interrogante es si va a ser capaz de darle tranquilidad a los mercados en el sentido de lo que va a ocurrir con el manejo de la economía colombiana. Va a ser difícil, la tiene difícil porque el presidente, pues voy a señalar algo que tal vez vale la pena destacar en este momento. Al lado del presidente Petro no puede brillar nunca nadie. Y él, pues en estos momentos, él necesita personas que estén secundando su pensamiento y que, digamos, que sigan sus instrucciones. Ricardo Bonilla, pues que repito, yo creo que es una persona seria, respetable, la va a tener difícil con Petro y una vez salir de ese espacio íntimo con la persona que él, con quien él ha trabajado y que ha sido, pues, receptora de todas sus instrucciones, de ser capaz de trabajar con el presidente Petro, ser capaz de contradecirlo o de hacer objeciones a algunas de las ideas del presidente Petro que no tienen ningún sentido y transmitirlas al mundo exterior. Eso es muy difícil la que la tiene, pero es una persona que yo creo que merece pues una oportunidad y que tiene una trayectoria respetable. Doctor Fajardo, y en este momento se tramita el proyecto de reforma a la salud, el proyecto del gobierno, y el presidente Petro, que había mantenido siempre ahí en la cartera de salud a Carolina Corcho y que al parecer no iba a dar su brazo a torcer, pues la cambió. La ha retirado y ha nombrado a Guillermo Alfonso Jaramillo, que también trabajó con él cuando era alcalde. ¿Qué mensaje cree usted que está dando el presidente? ¿Será que quiere negociar con otros partidos, que quiere cambiar el proyecto de reforma, o usted cree que lo que quiere es pisar el acelerador más a fondo hacia donde él quiere llegar? Yo creo que el mensaje para mí, y por supuesto yo tengo una mirada particular acerca de la forma como gobierna el presidente Petro y la estructura de su gobierno. El mensaje que le está dando a Colombia es de desorden, de una cantidad de elementos que lo llevan a actuar de una manera precipitada, de una manera ofuscada, porque yo creo que esa reacción y esa manera de este cambio en este momento, pues eh, Guillermo Alfonso Jaramillo, que es un señor serio también, pues yo considero que es una persona seria, pero él estaba de candidato a la presidencia, a la alcaldía de Bogotá. Estoy seguro que no está en el marco de lo que es la discusión de la reforma de la salud. Seguro que también es una persona con una experiencia inmensamente leal a lo que Petro le señale y por supuesto sigue sus instrucciones. Pero esto es una forma de mostrar improvisación, ofuscación, eh, vuelvo y reitero, es una expresión del fracaso de una manera de la política que intentó hacer el presidente Petro y después de casi ya 10 meses de haber sido elegido, la situación en el marco de su gobierno, lo que está pasando en el Congreso, la manera como se están tramitando las diferencias y lo que ocurre en el país es caótica. Eso yo creo que es el mensaje que está dando Petro. Sí. Doctor Fajardo, usted como también político avesado, le pregunto, no se ha pronunciado César Gaviria, no se ha pronunciado todavía doña Dilian Francisca, los dos, pues, hubo un pronunciamiento del doctor Cepeda, pues en relación con estos nuevos ministros. ¿Usted qué cree? ¿Que estos nuevos ministros de pronto le dan un poco de tranquilidad a todos estos partidos políticos que le retiraron el apoyo a la reforma a la salud y muy probablemente las cosas se empiezan a encajar nuevamente en el Congreso en relación con las bancadas de los mismos? Pues vamos a ver cómo se despliegan y por supuesto, pues además, pues el presidente Petro se enfrentó a todos, incluyó al expresidente Santos, que también lo convirtió en enemigo en las expresiones que tuvo con él y la manera como se ha venido comportando. O sea, yo creo que esto va es para una polarización y una radicalización. Y eso va a ser una agitación permanente y apenas vamos a ajustar un año de gobierno ahora en agosto. O sea, yo creo que vamos para una época de tensión permanente, de radicalización, de confrontación y tenemos unas elecciones ahora en octubre de este año. Eh, Creo que vienen tiempos de mucha incertidumbre, de mucha, vuelvo y reitero la expresión, radicalización, polarización
y pues yo espero que la sensatez impere y que las personas que están al lado del presidente Petro tengan la capacidad de señalarle a él o acompañarlo introduciendo una dosis de sabiduría que hasta el momento no tiene. Le agradecemos, Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, por estar aquí en RCN Radio. Muy amable. Buen día. A ustedes muchísimas gracias.